Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de All You Need Is Love, completamente en vivo desde el estudio 31 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. Como siempre, para empezar, tengo una pregunta, que la idea no es que la respondas tú, sino que reflexionemos. ¿Qué pasaría si la Tierra girara al revés? Imagina despertarte un día, mirar por la ventana y ver que el Sol sale por el otro lado. En el caso de Chile, no sale por la cordillera, sino que está saliendo por el océano. ¿Nos afectaría? ¿O acaso da absolutamente lo mismo? Porque ahora nuestro planeta está girando hacia el este a 1670 km por hora en el Ecuador. Si es que pusiéramos ahí un velocímetro justo en la línea del Ecuador, ¿no? De hecho, por eso el Sol sale por el este, por la cordillera en este caso. Y la verdad es que la vida en la Tierra depende de que eso siga siendo así. Si de repente la Tierra girara al revés, si de repente, el caos sería total. Los vientos alisios cambiarían de dirección completamente, lo que convertiría al Amazonas en un desierto y al Sahara en una selva tropical. Y las corrientes oceánicas se invertirían, dejando a Londres de repente con el clima de Siberia. No sé si conoces el efecto Coriolis. El efecto Coriolis es como una fuerza invisible que hace que el viento y las corrientes se desvíen por la rotación de la Tierra. Por eso en el hemisferio sur las tormentas giran en sentido horario y en el norte lo hacen contrarreloj. Pero si la Tierra girara para el otro lado, este efecto se invertiría. Las lluvias cambiarían e incluso el mar se movería distinto a como lo conocemos. Lo entretenido es que en el sistema solar ya tenemos casos reales de distintos tipos de giro. Venus, por ejemplo, gira al revés de cómo gira la Tierra. Urano literalmente rueda de lado como una pelota. La astronomía ha demostrado que cada planeta del sistema solar tiene características únicas de rotación, como velocidades distintas, inclinación, sentido de giro. Todos tienen pequeñas sutilezas. Ahora, por lo mismo, igual sería posible una Tierra alternativa. Imagínate que hubiera existido, ¿no? En un mundo paralelo, en un universo paralelo en realidad, una Tierra alternativa que siempre hubiera girado al revés. El tema es que ese planeta habría sido un mundo completamente diferente al que habitamos hoy. Diferentes continentes, diferentes océanos, diferentes formas de vida de repente. Damos por sentado que el Sol sale por donde tiene que salir sin saber que esa dirección es la diferencia entre la vida que conocemos y un mundo completamente alienígena. Aquí empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Tus 15 segundos de fama empiezan de ahora en adelante, porque tenemos redes sociales. Si es que tú te vas a esas redes sociales, nos sigues, la vas a pasar bien. Mira, de hecho va a aparecer en cualquier momento un código QR aquí abajo a la derecha, ahí está, de hecho lo estoy viendo. Y lo que tú tienes que hacer, así como cuando vas a un restaurante y escaneas la carta con un QR, ya ahora escaneas nuestra carta de contenidos virtual para que te vaya a ver, por ejemplo, preguntas como: ¿sirve de algo el botón del semáforo? Esa caja amarilla que uno aprieta de repente para poder cruzar más rápido. ¿Cuántas veces es normal ir al baño? ¿Cuál es el candidato a la presidencia actualmente? ¿Cuál es el candidato más fome? ¿Cómo se ocupa el humor en la política? Tenemos esa y otras preguntas que tú puedes decir. La respuesta no te la voy a dar, por supuesto. No, por favor, anda, danos tu like y dirígete a las redes sociales. La última que subimos es la siguiente. ¿Ser de centro es ser de derecha? Que algo que de repente uno ve, meme en redes sociales. Bueno, la gente comentó lo siguiente. Mira, vamos a ver. El centro de Chile, dice alguien, eran amarillos por Chile y el partido de la gente. O sea, derecha pura. Eso es lo que opina, ¿quién diablos? Dani Queer. Ni chicha ni limonada, dice otra persona por ahí. Claro, como que ser de centro generalmente, y por ambos sectores, la gente que se identifica con la derecha, la gente que se identifica con la izquierda, muchas veces uno tiende a escuchar que se refiere a aquellos de centro o a aquellos más como amarillos, ¿no? Justamente con ese apelativo, como tener medias tintas, como que en no comprometerse, pero al final lo que nos explicaba, de hecho, nuestro entrevistado, tú puedes ir a ver la respuesta completa en nuestras redes sociales, es que, claro, no es que sea un derechista camuflado o un izquierdista camuflado en el centro, sino que generalmente la gente que está en el centro, y bueno, y nadie es de un centro absoluto, ¿no?
¿no? Nadie está así como parado en el absoluto centro sin ser de izquierda ni de derecha, sino que es apelar a la moderación y de repente recoger ideas de ambas partes, pero claro, siempre alguien que es de centro va a tender más hacia un lado o hacia el otro, pero el tema es que hay que entender los grises, no todo es blanco y negro en esta vida. Y otra persona pone ahí, ¿qué es el centro? La sobrevaloración de los acomodos políticos. No hay equilibrio en el centro porque siempre el péndulo se carga a la derecha cuando están en juego los privilegios, al menos en las últimas décadas. Eso es lo que opina A72 y bueno, tiene un usuario ahí complejo, pero se acaban los 15 segundos de fama, ya aparecieron. Si quieres participar, comenta, porque todos los días estamos subiendo cositas nuevas y para estimular ahí un poquito la cabeza, en particular cuando estás en el baño aburrido y necesitas hacer algo para distraerte. Sigamos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Hay una polémica, divertida esta introducción porque, y de hecho ya la está escuchando yo creo nuestra invitada, porque esto lo venimos con ella coordinando hace un tiempo, pero ahora este viernes o el fin de semana estalló una cuestión con Elon Musk, con Donald Trump, que nos pone como en un contexto interesante para comentar lo que íbamos a estar hablando con Cecilia Ricap, economista, académica de la Universidad de Londres. Cecilia, ¿cómo estás? Te saludamos a la distancia, nuestro público te mando un aplauso, gracias por estar en el programa. Hola Iván, hola a todos. Oye Cecilia, íbamos a hablar de conceptos como capitalismo digital, tecnofeudalismo, que yo creo que eventualmente van a salir sobre la mesa, pero ¿cómo este contexto Donald Trump y Elon Musk a mí me hizo pensar el fin de semana? Como que increíble que esté tan cerca del poder, de uno de los poderes más importantes del mundo, que es la presidencia de los Estados Unidos, este señor Elon Musk, que a su vez amasa una fortuna gigante basada en la tecnología, y entiendo que hay muchos otros casos como ese. ¿Qué diagnóstico harías tú como a partir de este gancho noticioso que podríamos decir que ocurrió recientemente? Me parece que lo que tenemos que hacer es ponerlo en justamente, que efectivamente en esta presidencia de Trump se puso de relieve cuán cerca están las grandes empresas de tecnología digital que provienen de Estados Unidos, del propio gobierno de Estados Unidos, pero no se trata de un hecho aislado. De hecho, hace varios gobiernos, incluso dentro de gobiernos demócratas como el de Biden, si bien hubo avances en materia de lo que se llama defensa de la competencia y avances, podríamos decir, muy preliminares en relación a contrarrestar el poder concentrado de corporaciones de Estados Unidos, la realidad es que en última instancia los gobiernos de los países de donde surgen estas empresas, en particular Estados Unidos, pero podríamos decir algo muy parecido de China, se han beneficiado a nivel global por su emergencia. En particular se benefician desde una perspectiva de poder hegemónico, de control del mundo, y de ahí surge en un particular como el de Trump esta alianza mucho más estrecha. Al mismo tiempo, podemos hablar algo así como de una suerte de diploma entre corporaciones y partidos gobernantes o gobiernos de turno, y lo pongo en términos de diploma porque la diplomacia justamente nos habla no solo de una alianza, sino también de las tensiones internas dentro de los poderosos. Y quizás lo que vimos en el fin de semana es una expresión de parte de esas tensiones. Lo que de todas maneras sigue perviviendo, más allá de la personalidad estrambótica tanto de Trump como de Elon Musk, que es la que se lleva la gran parte de los titulares, me parece que lo que pervive y lo que es más interesante analizar es el vínculo estrecho de las grandes empresas de tecnología digital. No necesariamente, aunque sigue siendo una aliada, siguen siendo aliadas las empresas de Elon Musk, sino, por ejemplo, ahí aparecía en pantalla Bill Gates. Microsoft sigue siendo una de las principales contratistas de las distintas partes del aparato de defensa estadounidense. Y solo Microsoft, recientemente se anunciaba que Meta tiene un acuerdo para desarrollar estos aparatos de realidad para el ejército Unidos. Y este tipo de acuerdos proliferan cada vez más, no solo en el costado, sino también en el ejercicio de gobierno cotidiano de no solo Estados Unidos, sino gobiernos a lo largo y ancho del mundo. Entonces, esa tecnológica hace que se vuelva inevitable, incluso para el gobierno de Estados Unidos, el tender lazos y tratar como si fueran representantes de países a los CEOs o a los fundadores de estas empresas.
Cecilia, para algunos puede que sea de sentido común, pero entremos para salir de lo descriptivo, porque tenemos varios ejemplos, Elon Musk, Bill Gates mencionaste con Microsoft y los contratos que tienen con distintos gobiernos, pero pasemos como a la opinión. ¿Por qué esto te parece, porque entiendo que así es, ¿no? Preocupante o al menos digno de analizar con ojo crítico? A mí me parece que esto lo tenemos que analizar con ojo crítico porque estas empresas lo que hacen ante todo es dominar y controlar las tecnologías más importantes de nuestra época. Entonces hay varios puntos para decir. Para empezar, que obviamente que de acuerdo entre una corporación que defiende sus propios intereses de rédito privado y un gobierno que debería ser el representante del pueblo, que debería bregar por los intereses colectivos, es preocupante. Entonces, en cualquier contexto, me parece que ver que un gobierno que en principio prácticamente electo, en lugar de responder a las voluntades, a las necesidades de su ciudadanía, está respondiendo abiertamente a los intereses de una corporación muy reducido de la población, es en sí mismo problemático. Me parece que va en contra de que es lo que significar en última instancia de nuevo un gobierno democrático. Entonces pone en duda incluso hasta qué punto podemos hablar de gobiernos democráticos, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero yo voy a estudiar el tipo de relaciones, más bien por mirar cómo se comportan las empresas y en particular cómo es que estas empresas aparecen o se presentan como si fueran las palabras de innovación y en realidad son ladronas. Básicamente lo que estas empresas hacen es apropiar conocimiento desarrollado en conjunto con un montón de universidades, organismos públicos de investigación, empresas de startup, se configuran como un centro estable alrededor del cual hay periferias. Hablabas al principio en tu presentación de los paneles, podemos pensar a una suerte como de anillo alrededor de un planeta, son las grandes de tecnología, las grandes empresas, ese anillo que tienen alrededor es el que en una parte muy significativa está no solo financiando, sino también desarrollando las vías, desarrollando la inteligencia artificial, desarrollando las soluciones que les permiten apropiar datos. Sí. Te interrumpo cortito porque se está como cortando un poco el audio, pero estoy increíblemente fascinado escuchándote. Entonces, lo que te propongo es que te quedes conectada en la cámara de video. Nuestro equipo de producción te va a llamar por WhatsApp y ahí te podemos escuchar más clarito. Sí. ¿Te parece? Mientras yo les sigo contando de lo que estábamos hablando con Cecilia Ricap, economista académica de la Universidad de Londres, sobre este panorama que nos puso sobre la mesa el gobierno de Donald Trump de alguna forma con este ejemplo de Elon Musk, que es que el poder o en realidad la tecnología o ambas cosas están muy cercas la una de la otra como nunca antes. Hoy en día, o uno podría decir los últimos 15, 20 años, todas estas empresas de tecnología, todas las empresas de lo digital que mueven además millones. Mira, si tú buscas en Google personas más ricas del mundo, y probablemente ya lo intuyen, ¿no? Pero en el top 10 te van a aparecer muchas de las personas vinculadas a empresas tecnológicas. Desde Jeff Bezos con Amazon, Elon Musk, que ya lo estamos comentando, con SpaceX y tantas otras cosas, Bill Gates, y todo esto, ahora tenemos a Cecilia de nuevo conectada, ya que hicimos el contexto, es parte de algo que tú llamas capitalismo digital, ¿no? Otra gente ha llamado tecnofeudalismo. Entremos como a desglosar esos conceptos ya que explicamos un poquitito el panorama de la realidad. No, parece que no nos está escuchando todavía. Ya sí, ahí vamos a tener que subirle la voz. Lo que yo les estaba diciendo, todo este panorama, Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, vinculados de forma muy directa con la política, con el poder, por tanto, con la toma de decisiones, los grandes millones. Muchas personas han puesto ciertos conceptos detrás de estas relaciones, como por ejemplo, lo que yo le decía acá a Cecilia Ricap, capitalismo digital, tecnofeudalismo y otras cosas. Esto es preocupante porque la toma de decisiones al final no está obedeciendo tanto a los intereses de los ciudadanos que son gobernados. En el caso de la tensión que existe Donald Trump con Elon Musk, bueno, a los ciudadanos estadounidenses y así con cualquier otro ejemplo que se te ocurra, sino que al final están respondiendo más a los intereses de privados, no a los intereses de esta empresa, a los intereses de esa ganancia también, es decir, de qué tan bien o qué tan mal le vaya a SpaceX, en el caso de Elon Musk. De hecho, si tú revisas de qué se trata la polémica reciente que hay entre Donald Trump e Elon Musk, es básicamente
una pelea de egos, ¿no? Una pelea de egos donde Elon Musk por una parte le saca los trapitos al sol a Donald Trump diciéndole que, oye, va a aparecer en los casos de Jeffrey Epstein, mientras que Donald Trump le responde como, o no le responde directamente, pero le dice a la gente, a sus seguidores en su red social, la mejor manera de recortar gasto fiscal es despidiendo a Elon Musk, como para que la gente también aplaude la decisión, ¿no? Entonces, cada uno como poniendo sus argumentos, pero al final es divertido ver, o hasta preocupante, que tenemos al presidente de los Estados Unidos, que literalmente es el poder más importante que hay en el mundo, agarrándose de las mechas o haciendo peleas en el barro como de bajo nivel con, yo creo que el multimillonario más importante del mundo hoy en día. Si bien en una entrevista, de hecho, le preguntan a Elon Musk cómo te sientes con esto con esta etiqueta, que la verdad entiendo que es un facto, o sea, es un hecho, como que él realmente es el que tiene como más lucas, ¿no? En términos, o al menos el que domina toda la lista de estas Forbes, de las personas más ricas del mundo, y le preguntaban en una entrevista a Elon Musk cómo te sientes con esta etiqueta o cómo te sientes con esta idea de ser la persona más millonaria del mundo, y él decía, mira, la verdad yo no lo sé. Por ejemplo, Putin creo que es mucho más millonario que yo, decía Elon Musk. ¿Cuál era el argumento ahí? Que no sé qué tanto sentido tenga. Que Elon Musk no puede invadir grandes terrenos, grandes territorios, no tiene legiones como el señor Putin, pero claro, que ahí lo que está en disputa es más el dinero que tiene en la billetera más que el poder político. Bueno, eso es todo lo que se cruza acá, ¿no? El dinero con el poder político. Cecilia vuelve a estar conectada con nosotros y te decía justamente, todo esto que ya hicimos, el panorama, Elon Musk, Bill Gates, etcétera, entremos a desmenuzar los conceptos. Capitalismo digital, tecnofeudalismo, cómo se diferencian y cuál sientes tú que describe mejor la situación actual. De los dos, la realidad es que yo, más bien de lo que yo hablo, es de un capitalismo de monopolios intelectuales, en el cual no son solo las grandes empresas de tecnología digital las que dominan el conocimiento producido entre muchos, pero las empresas de tecnología digital, las grandes empresas de tecnología digital, en particular, dentro de las grandes empresas, tienen una capacidad de apropiación de conocimiento que no tiene comparación con el resto. Y además el tipo de conocimiento del cual se apropian, que es la inteligencia artificial y los datos, les permiten también dominar incluso a otras grandes empresas. Porque si te pones a pensar, por ejemplo, las grandes farmacéuticas operan de la misma manera. Se apropian de conocimiento producido por universidades, producido por startups de biotecnología, y sin embargo, después, ahora cada vez más, incluso dependen de la inteligencia artificial y los datos para completar el proceso no solo de aprobación de los nuevos medicamentos, sino también para después influir sobre quién los consume y quién los prescribe. Entonces, lo que se está consolidando es un sistema en el cual hasta las grandes empresas de otras industrias y los propios gobiernos dependen de las tecnologías digitales dominadas por Amazon, Microsoft, Google, etc. Y ese dominio que ejercen de estas tecnologías no es un dominio que podamos decir, de nuevo, insisto, fruto de el intelecto de Bill Gates o del intelecto solamente de las personas que trabajan dentro de esas empresas, sino del conocimiento que producimos colectivamente y los datos que se producen colectivamente. Uno podría llamar a este tipo de dinámica tecnofeudalismo, pero el problema es que estaríamos cayendo en el error de creer que la renta intelectual, que la capacidad de apropiación de recursos desarrollados por otros, pensemos, por ejemplo, la apropiación de naturaleza, incluso que está asociada con las tecnologías digitales, porque cuando se instala un centro de datos, por ejemplo, en Santiago de Chile, lo que hace es apropiarse de electricidad y de agua, por ejemplo, que no se utiliza para otros usos más prioritarios. Todo esto son dinámicas propias del capitalismo. No se trata de que el capitalismo funciona de manera competitiva por naturaleza, funciona en un proceso donde no hay apropiación y de pronto nos descarrilamos y ahora esto es feudalismo. Sino que de hecho, y lo sabemos en los países de América Latina, la apropiación de recursos generados por otros, tanto de naturaleza como de conocimiento, ahora también agregaríamos datos, es parte de cómo funciona el capitalismo global. Y tampoco lo llamo capitalismo digital exclusivamente, porque la dinámica, de nuevo, no es solo exclusiva de Amazon, Microsoft, Google, Meta, sino que es más general de cómo funcionan las grandes empresas en el capitalismo hoy. Y si bien es cierto al mismo tiempo que el capitalismo digital o que el episodio digital agrega un condimento adicional por la importancia que tienen estas tecnologías. Por más que un remedio sea funcional para la vida humana, lo cierto es que un remedio a las personas que están enfermas con esa patología.
En cambio, la inteligencia artificial, en cambio las tecnologías en general, son utilizadas por todas y cada una de las personas y organizaciones del mundo. Entonces, la escala del monopolio intelectual que ejerce una empresa como Amazon, como Microsoft, como Google, etcétera, no es comparable con la escala del monopolio intelectual de una automotriz o de una gran farmacéutica, por ponerte ejemplos, o de Coca-Cola, por ponerte otro ejemplo. Oye, Cecilia, ¿y se puede hacer algo para combatir esto? Porque por lo que desprendo, no sé si lo entendí bien de lo que decía recién, todo esto es posible o hemos llegado a este punto porque el sistema que tenemos, el capitalismo, digamos, esto es como ya una etapa tardía del mismo, ¿no? Afectada por la tecnología. Pero por lo mismo, si todo viene o ocurre por culpa de o debido a que el sistema lo permite, chuta, ¿lo podemos cambiar? ¿Cómo se lucha contra esto? Porque tienen tantos millones, tanto poder, están tan cerca del poder político que me siento como acá conversando de algo que, claro, es real, pero miedo atados de manos para tratar de cambiar el mundo, ¿no? Porque es medio difícil. Bueno, me parece que definitivamente, para empezar, siempre hay cosas que se pueden hacer y hay muchas cosas que se hacen, de hecho. Porque sigue habiendo espacios de producción de conocimiento crítico, sigue habiendo gobiernos que intentan regular y desarrollar alternativas. Me parece que lo que hace falta es no solo coordinar esas alternativas, sino también ir todavía pasos más allá y darnos cuenta de que si hacemos un recorrido histórico muy, muy abuelo de pájaro de la planificación de la ciencia y la tecnología de los 50 para la actualidad, vemos que si durante la Guerra Fría era el gobierno de Estados Unidos el que planificaba el desarrollo de la ciencia y la tecnología por medio de agencias como DARPA, a partir de los 2000 lo que vemos claramente es que son las grandes empresas las que planean el desarrollo científico y tecnológico, no solo interno, sino también a nivel global, cuál es el paradigma vigente, qué tipo de inteligencia artificial tenemos, qué tipo de tecnologías más en general tenemos y cuáles no, cuáles son marginadas. Entonces me parece que lo que hace falta es que los gobiernos democráticos desarrollen, constituyan nuevas instituciones que permitan repensar no solo la agenda de ciencia y tecnología, sino que también desarrollen soluciones para que los sistemas de información y comunicación que tengan tanto los gobiernos como las universidades, los hospitales, que al menos esos espacios que son públicos se provean de ciencia y tecnología pública que permanece en acceso abierto, disponible a todos. Y me parece que es por ahí, que es por empezar a crear un sistema alternativo. Y en ese sentido es que con muchos colegas hablamos de expandir la soberanía digital. No se puede de un día para el otro apagar Google, pero sí se puede construir una alternativa, al menos para el sector público, que sea verdaderamente democrático y donde la supuesta democratización, entre comillas, tecnológica no pase porque todo el mundo use una plataforma, use redes sociales, sino porque realmente se democratice el acceso al conocimiento, a la tecnología, a la información y se pueda reorientar también qué se prioriza en el desarrollo de estas tecnologías. Por ejemplo, definitivamente no tecnología para vigilancia, tecnología para control en el espacio de trabajo, tecnología que reemplace las tareas creativas, que es un poco lo que pasa hoy con ChatGPT, ni hablar de que tampoco se debería priorizar el desarrollo de estas tecnologías para la guerra. Cecilia, te habrás dado cuenta que en este programa tenemos preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Y uno de los juegos que tengo es esta pecera que tengo acá atrás. Y esta pecera no se gana, no se pierde, tranquilidad, no hay que pararse del asiento, es muy fácil esto. Tiene muchos papelitos con factos, nosotros le decimos, que son frases provocadoras, reduccionistas quizás, sobre lo que estamos conversando. Los poderes, la tecnología, el señor Elon Musk, Jeff Bezos, etcétera, relacionados con todo lo que hemos hablado. Entonces la idea es que yo lea este papelito a la cámara y si lo que digo tiene algo de cierto, te parece más o menos correcto, me digas que está bien y profundices en ello dilatadamente, y si es que está totalmente incorrecto, lo mismo, me digas, no, está en lo equivocado y me digas por qué. ¿Te parece que saquemos un papelito? Dale. Vale, ya saqué uno acá, por transparencia voy a sacar otro acá, enredamos, vamos a girarlo con la mano también, a ver si nos ayuda. Y tenemos acá entonces un papelito para conversar con Cecilia Recap, economista académica de la Universidad de Londres. Veamos qué es lo que dice la pecera. Elon Musk domina el mundo. ¿Qué dice la experta? Digo que no. De hecho, Elon Musk tiene una personalidad muy excéntrica, pero si nos ponemos a mirar efectivamente cuáles son las empresas que él tiene y por lo tanto qué capacidad de operar sobre el mundo tiene, más allá de tratar de influir directamente sobre Trump o sobre quien esté gobernando, lo que tiene es una empresa que hace vehículos eléctricos que ya no es la líder del mundo, la líder es China, se llama BYD.
Por otro lado, tiene Twitter, que es una de las redes sociales. La verdad es que metas, las de Facebook, Instagram, se consumen mucho más, por ejemplo, que Twitter. Y tiene SpaceX. Obviamente los satélites son fundamentales, pero de nuevo no es la única que está haciendo satélites. Amazon también lo está haciendo. Y al mismo tiempo podemos agregar también que ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial, pero va a la saga de los modelos de frontera, y los modelos de frontera están directa o indirectamente desarrollados o controlados por Amazon, Microsoft y Google. OpenAI, por ejemplo, es casi un 50% propiedad de Microsoft. Microsoft es la que influye sobre qué tecnología se desarrolla y cuál no. Mistral, que es una empresa francesa, también depende de las tecnologías de las grandes digitales de Estados Unidos. Anthropic, no importa qué empresa de startup que esté desarrollando modelos hoy mires, van a depender de capital de riesgo que sea ya sea de Amazon, de Microsoft y o de Google. Y además a eso hay que sumar los propios modelos que desarrollan estas empresas. ¿Y por qué todas dependen de Amazon, Microsoft y Google? ¿Qué tienen estas tres que las hace verdaderamente dominar el mundo y no a Elon Musk a ser quien domina en última instancia el capitalismo? Tienen la nube, tienen el cloud, y la nube no es solamente infraestructura digital. La nube es el gran supermercado de tecnologías digitales. Lo que te quieras comprar de tecnología digital se compra ahí, pero solo accedes como un servicio. Es como un Netflix del cual una vez que te suscribiste nunca te podés dar de baja, porque si te das de baja te deja de funcionar la computadora. Entonces, lo que sucede hoy es que incluso la propia startup de tecnología digital, de inteligencia artificial de Elon Musk, está ofreciendo modelos sobre la nube de Microsoft, porque es en ese lugar. Imagínate, si no, ¿dónde los va a vender? Bueno, tienes que ir sí o sí a estas plataformas, a estos supermercados digitales, para ofrecer modelos que no necesitó la infraestructura, no necesitó los centros de datos de Microsoft para desarrollarlos, como sí los necesitó OpenAI, por ejemplo, pero igual a la hora de venderlos tiene que ir ahí. Oye, ese Cecilia, es el verdadero cuello de botella. Sí. Y de hecho, que nos queda un minutito de conversación, de hecho, nos queda menos un minuto, sí. Ya deberíamos haber cerrado, pero no me quería ir sin compartirte dos ideas y a ver si hay tú cuál agarras como para despedirnos. Por una parte, como una, no sé si paradoja o ironía, respecto de lo que nos decía hace un ratito, que hay que buscar alternativas públicas, por ejemplo, a Google, y yo decía que irónico, porque Google partió siendo fundado públicamente en Stanford, el mismo Internet, como ARPANET, partió con fondos de investigación público y después fue como cooptado por otros. Y la segunda idea que te quería comentar, bueno, con lo que decías de la nube, pareciera que ya no somos dueños de nada, ¿no? Como que todo es temporal y ya no tenemos acceso a la propiedad con la nube. Me parece que de lo que tenemos que darnos cuenta es de que seguimos siendo dueños de nuestro cerebro, de nuestra capacidad de crear e imaginar futuros distintos, y que esas capacidades en las que los estados siguen invirtiendo un montón de dinero deberían ser puestas a disponibilidad de un propósito distinto, a favor del desarrollo y de un mundo que sea sostenible y no a favor del rédito privado de unas pocas empresas. Ese es el desafío. Cecilia Ricap, economista académica de la Universidad de Londres, muchas gracias por estar acá, y nuestro público te manda, mira, un aplauso ahí a la distancia para que nos sigamos viendo más adelante. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, Cecilia. Seguimos nosotros con más All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que no habían sintetizadores, pianos eléctricos, todas esas cosas que ven en el Festival de Viña, que se conectan con un enchufe y suena como que sea un gran piano. ¿Cómo eran los pianos en la antigüedad? Quizá incluso antes de que se llamaran pianos. Bueno, viajemos al siglo III a.C., el primer instrumento con teclado del que se tiene registro, aunque acá hay muchas versiones distintas, pero uno de los primeros, dejémoslo así mejor, se llama hidráulis. Usaba agua para impulsar aire en tubos y es como la base temprana del órgano, que ahora sigue existiendo y funciona más bien con aire, no sé si lo sabías. El monocordio, por ahí por el año 500 a.C., es un instrumento de una cuerda usado supuestamente por Pitágoras para estudiar proporciones del sonido, no era musical, por tanto ahí tú podrás decir si es o no un antecesor del piano, pero de alguna manera teóricamente sentó las bases para lo que luego musicalmente conocemos como el piano. Órganos primitivos también que aparecieron a partir del hidráulis, y las primeras teclas se empezaron a estandarizar también en la antigüedad, cosa que influirá por supuesto en instrumentos posteriores. En la Edad Media, en el Renacimiento, aparece el clavicordio, particularmente por ahí por el siglo XIV, de cuerdas golpeadas, por cierto,
igual que el piano. No sé si tú sabías que los pianos acústicos tú tocas las teclas y lo que hace cada tecla es mover un martillito y el martillito a su vez le pega a la cuerda, como que le estuvieras pegando a la cuerda de una guitarra con tu dedo, ya, pero con un martillo accionado a través de la tecla del piano. Bueno, el clavicordio de cuerdas golpeadas permitía una expresión más dinámica, se usaba para estudiar piezas en la casa porque no metía mucho ruido. También estaba el clavecín, que era muy similar a otro que se llamaba virginal, muy usado en las cortes europeas. No permitía muchos cambios dinámicos. De hecho, seguramente tú conoces la melodía pi, 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 pi. Ya, eso se toca muchas veces en un clavecín, que tiene como este sonido de nobleza, ¿no? De elegancia, y te lleva a los vestidos y a los cuadros de la antigüedad. Se empezaron a poner por lo mismo mejoras mecánicas. En todos estos instrumentos antiguos se perfeccionan sistemas de apagado, respuesta táctil, extensión del teclado, preparando camino al piano, que apareció como con primer antecedente real, como quien dijera el Australopithecus, pero de los pianos, pianoforte, en 1700, inventado por Cristofori. Introdujo martillos, control dinámico. Luego en 1720 apareció el primer piano conservado hasta ahora en el Met Museum, y muestra las primeras formas de piano moderno. Te repito, 1720. Y en el siglo XIX llegó la gran evolución. Se añaden armazones de hierro, más cuerdas, 88 teclas, que son hasta hoy el estándar en los pianos acústicos. Surgen pianos de cola, pianos verticales. Y bueno, ahora, siglo XX, siglo XXI, ya tenemos teclados electrónicos, algunos con sensores. No sé si conoces el Theremin, que hace como unos sonidos medio alienígenas. Ya, hay pianos que traen como también un efecto así, para con las manos, con proximidad. MIDI, por supuesto, sonidos más realistas, ampliando las posibilidades de lo musical. Así es como se ha transformado el piano, pasando del monocordio o del hidráulis, que eran teclas que, no sé, movían agua y de alguna forma creaban sonido, a lo que hoy es el piano. Un martillito golpeando una tecla, o incluso la versión digital de aquello. Hacemos una pausa y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Te quiero contar de un hito. Vámonos a Colchagua, porque hay un proyecto chileno que le fue increíblemente bien en Boston. Se llama Electronet. Jóvenes estudiantes del Colegio Santa Cruz de Unco, esto es la provincia de Colchagua, armaron un dispositivo tecnológico súper innovador para generar electricidad a través de las ondas electromagnéticas que genera, por ejemplo, el Wi-Fi. ¡Pum! No sé cómo funciona esto, yo solo te lo cuento, yo solo te lo transmito. Los chiquillos acá son los expertos. Pilar Muñoz Aravena, Matías Verdugo Cabrera, Diego Muñoz Aravena, liderados por la profe Natalia Navarro. A mí realmente me emociona. Si esto lo estuviera leyendo solo en mi casa, probablemente me caería en lágrimas, porque cuando los profes impulsan el conocimiento y la pasión de chiquillos de cualquier parte del mundo, en realidad, pero muchas noticias me llegan de Chile, en particular, por ejemplo, con proyectos de robótica. Eso les cambia la vida, pero para siempre. Eso sí, un punto de inflexión increíble. Bueno, Pilar, Matías, Diego, liderados por la profesora Natalia Navarro, crearon este proyecto que te contaba, Electronet, que genera energía periódica y sostenible, te recuerdo, ya te lo mencioné, pero de nuevo, a través de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, la del Wi-Fi. Lo que busca Electronet es reducir el uso de combustibles fósiles, o sea, cambio climático, contaminación, ojalá bajar aquello, por medio de 4 etapas principales: recolección, rectificación, almacenamiento y distribución. En la primera etapa, una antena capta la energía presente en ondas electromagnéticas. Después, esas ondas que las captamos en una primera etapa, pasamos a un segundo paso, y las ondas se procesan para convertirlas en corriente continua, que es la corriente nos enseñan en el colegio, ¿no? Que uno puede sacar del enchufe, que es la corriente utilizable, que se almacena luego, tercer paso, en una batería. Finalmente, pasamos al cuarto paso, que es la distribución. El sistema distribuye la energía que se acumuló en esta batería y que, recordemos, fue transformada electromagnetismo en corriente utilizable, pasa a la batería. El sistema la distribuye de acuerdo con las necesidades del usuario, y una vez instalado, el dispositivo genera energía de forma periódica y a bajo costo, lo que podría descentralizar el acceso. ¿Te acuerdas del manso corte que hubo hace un tiempo en un punto específico del norte de Chile, de la red de alimentación o de transporte? Ya hay un ingeniero eléctrico me va a retar por el uso de los conceptos, pero ¿te acuerdas de ese evento y el impacto que tuvo? Imagínate si esto estuviera todo descentralizado. Algunos dirán, la capacidad de gestión se reduce, no sé, pero no, yo acá te propongo, Electronet puede ser una alternativa, porque podría descentralizar justamente el acceso y apoyar a los habitantes de los sectores rurales, que de repente nosotros juramos que estamos súper conectados y felices acá con Wi-Fi, pero basta alejarse un poquitito de una carretera y la conectividad, la alfabetización y el estilo de vida cambian profundamente. Sigamos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe.
Y el que no conduce... Vamos a hablar sobre justicia en Chile. Porque está mucho esta frase, históricamente en realidad, no ahora, pero yo creo que desde que los humanos somos humanos, como no hay justicia, o qué injusto. Y particularmente acá en Chile, los últimos meses o ya años a esta altura, el caso Hermosilla. Yo creo que hasta tú que nos estás escuchando, cuando supiste de esto, que hasta la Corte Suprema ascendían de repente las cochinadas, uno pierde la esperanza por completo. Y comentábamos de hecho con nuestro invitado fuera de micrófono, Javier Couso, que lo vamos a presentar al tiro, doctor en jurisprudencia, políticas sociales. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá en el estudio. Un gusto. Oye, comentábamos, claro, del lente de este caso Hermosilla, incluso noticias recientes como la de la salida de Capitán Llaver, la gente encuentra que es una payasada, que es un fracaso de la justicia, que de nuevo los poderosos ganan, porque me da la idea que se ha estado empañando mucho nuestra visión, de alguna manera, con hitos que yo creo que legítimamente están generando desconfianza. ¿Qué piensas tú? Efectivamente hay una desconfianza muy, yo diría, consolidada, son muchos años ya. Hay encuestas que llevan 2 décadas estableciendo que hay poca confianza en la justicia. Sabemos que hay instituciones como el Congreso que tienen aún menos confianza. Pero, por otra parte, también es bueno poner en perspectiva esto. Chile tiene, en el concierto latinoamericano, los observadores que todos los años hacen análisis sobre qué tan independiente, por ejemplo, es del gobierno la judicatura. Todavía Chile está con Uruguay y Costa Rica entre los 3 que lideran la región. Para poner un ejemplo, en otros países depende del gobierno de turno si políticos de ese partido van a ir o no a la cárcel. Es muy mecánico. En Chile, en general, ha habido muchos problemas, pero tengo la impresión de que la combinación entre lo que hace la Contraloría, que si uno mirara con ojos de un marciano que llega al país, la Contraloría juega el rol de una especie de tribunal administrativo. Y su trabajo es preventivo muchas veces, lo que ha pasado ahora con lo de la licencia, y es clave, pero no podría tener efecto lo que investiga a veces la Contraloría si no hubiera jueces que en general son independientes del gobierno de turno. Y claro, a veces hay fallos que nos parecen chocantes o decisiones, pero recordemos que también una persona como, por ejemplo, Hermosilla, llevaba casi 9 meses privado de libertad sin condena. En general, en los países civilizados, nadie debe estar privado de libertad si no ha sido condenado. Eso lo dice la ley, hay acuerdos internacionales. La Constitución y las leyes permiten, por supuesto, que en algunos casos muy calificados haya prisión preventiva. Pensando en una persona que es acusado de asesino serial, por ejemplo. La protección de las víctimas potenciales, la posibilidad de que o se escape del país o reincida, etcétera, o frustre la investigación. Pero 9 meses sin condena no parece, para un caso como este, digamos un delito económico, por muy escandaloso que sea, que no es de sangre, en fin, no parece algo irracional. Ahora, yo entiendo que la gente se apura a imaginarse nunca los poderosos terminan pagando el pato. Sí. Nunca por sus crímenes en general. Sí. Y eso tiene que ver, ojo, no tanto con los jueces, sino con las leyes que había en Chile hasta hace no mucho tiempo. Voy a poner un ejemplo. En los años 90 en Estados Unidos, una persona cometió un delito económico y fue condenado de por vida. El caso Enron. Un caso de contaminación, además, medioambiental, ¿no? No, básicamente fue de uso de malversación de fondos de una empresa privada. Ya. Pero era el fondo de pensiones de muchas personas. Porque las pensiones allá, una parte es pública, otra parte la manejan las empresas. Y quedó de por vida. Quedó de por vida condenado. Gente que ha hecho pirámides financieras, estos esquemas Ponzi que le llaman, Madoff, condenado de por vida. En Chile, hasta hace muy poco, nadie que cometía delitos de cuello y corbata terminaba por más de un par de meses, digamos, de prisión preventiva. Y aún así, la prisión de por vida, la gente dice que se pudra en la cárcel. Acá en Chile entiendo que la perpetua son como 40 años. O sea, no son... Tampoco en Estados Unidos es siempre digamos,
hay siempre la posibilidad, y eso es razonable que así sea, que cuando una persona tiene ya 80, 85 años y está con una muy precaria salud, cuando estamos hablando de 40 años y una persona comete estos delitos a los 60, A la edad que sea te va a pillar muy viejo a la salida. muy tarde. Sí, Entonces, va más bien por ahí. Pero entonces, yo diría que ha habido cambios legislativos importantes. Hoy día es más serio. De hecho, los sectores empresariales estaban muy enojados con esta nueva ley que se acaba de aprobar hace un tiempo, delito económico. Y básicamente los directores tuvieron que ponerse al día con asesoría legal para evitar caer en cuestiones que antes ellos consideraban que eran irregularidades, digamos. Oye, tú mencionabas, Javier, después de la introducción que yo hice sobre esta desconfianza en la justicia, que también el Congreso, por ejemplo, otra institución que está muy desprestigiada. Pero mi pregunta, para entrar en los efectos que puede tener una desconfianza ahora en la justicia, porque la desconfianza en el Congreso tiene su impacto, lo analizarán ahí los cientistas políticos o los políticos mismos, pero nosotros que estamos hablando más de la justicia, ¿qué impacto tiene en el colegio? Nos hablan de repente del contrato social, o en la universidad, porque aparezca el contrato social. Y para estimular un poquito más esa respuesta, te voy a dar otro ejemplo que creo que también te lo decía fuera de micrófono. Por ejemplo, con el caso Procultura. Cuando hubo este pinchazo, aquellos que no lo manejan muy bien, estaba la psiquiatra del presidente Boric, que fue pinchada de manera irregular. Esto fue reconocido. Salió un fiscal a cargo, de hecho, que el que había dado la orden de este pinchazo. Y lo que yo leía en redes sociales, al menos, en varias, era que esta salida del fiscal era interpretada no tanto como una consecuencia de un error, sino más bien como los grandes poderes moviendo sus fichas para que no investiguen al presidente, en definitiva. Y yo veía esto y decía, chuta, qué increíble que esa sea la interpretación, y no sé qué tanto tendrá que ver con que hay una desconfianza profunda en el sistema judicial. Yo creo que hay desconfianza en muchas instituciones en Chile. Recordemos que hace 6, 7 meses atrás, una jueza de la Corte Suprema, y esa es la primera vez desde que tenemos Corte Suprema, Ángela Ivanco, ¿no? Ángela Ivanco sale de la Corte Suprema por corrupción. O sea, ella fue removida por el propio Poder Judicial y luego acusada constitucionalmente, porque hay evidencia bastante, digamos, irrefutable de que se contactó con abogados del gobierno de Piñera para ayudar la estrategia judicial de gobierno. O sea, imaginemos al árbitro haciendo un símil futbolístico, el campeonato mundial, dándole al director técnico de uno de los equipos ideas de cómo ganar la final del mundial. O sea, hay un antecedente que es innegablemente grave. Digamos. Grave, y la Corte Suprema reaccionó, pero era una persona de 21. Ya. Entonces, ¿significa esto que toda la Corte Suprema llegó a esos niveles de corrupción? No. Lo más probable es que yo diría 2/3, 3/4 de la Corte Suprema es impecable desde ese punto de vista. Es íntegro. Es independiente del gobierno. Entonces, yo diría que lo de Procultura, en este caso particular que me comentaba, fue una derrota más bien judicial de la Fiscalía. Y no es raro que salga un fiscal cuando la Corte Suprema declara que, si bien habían autorizado la intercepción del teléfono de un hombre, se escuchó la voz de una mujer. Y se escuchó la voz de una mujer, había buenas razones como para dejar en el acto. No es normal que nos escuchen. Los jueces son muy rigurosos, salvo en sociedades... ya no es normal, eso es lo... Salvo que era un estado policial uno. Lo normal es que a uno no lo esté el gobierno, digamos, supervisando sus llamados de manera inadvertida. Tiene que haber, es la excepción a la regla, salvo que uno quiera vivir en un estado policial. Por ejemplo, hay sociedades que han decidido sacrificar todas sus libertades por el orden y la seguridad. El Salvador. Es un pacto fáustico, se llama. Se va a quedar, digamos, ya reconoció esta semana que es un dictador. Me da lo mismo que me digan dictador, dijo Bukele. Pero claro, las personas que ya la memoria de las dictaduras se nos olvidan, tenemos que... ¿Cuántas generaciones hoy en Chile vivieron en carne propia la dictadura? La dictadura es el gobierno de la arbitrariedad. Es esto multiplicado por 1000, digamos. Esto que nos preocupa, la corrupción de la justicia multiplicado por miles, que lleguen a las 3 de la mañana a sacarte por razones que quieran, porque un burócrata del Ministerio de Interior lo decide. Entonces, con la justificación de que esto es más seguridad y tranquilidad exacto. para todos. Y Chile, yo creo que, insisto,
es preocupante, pero también diría otra cosa. Porque algunas instituciones están funcionando es que nos damos cuenta de que hay estos escándalos. O sea, en el pasado muchas de estas cosas no se sabían. Muchos dicen que es como gracias al periodismo. Quizás estoy hablando de un seco periodista porque yo soy periodista, pero... Obvio, el periodismo juega su rol, pero el periodismo no podría funcionar si la Contraloría no hubiera hecho ese cruce. Claro. Porque el periodismo no tiene las facultades que tiene la Contraloría de pedir hacer el cruce entre los que tenían licencia médica y los que habían salido del país, porque información que la tiene la PDI. ¿Entiendes? Con la ley de información pública algo puedes hacer, pero también el periodismo puede denunciar, pero no puede procesar y establecer una verdad jurídica, judicial sobre lo que ocurrió. Y todas las personas tenemos derecho a que con calma autoridades evalúen lo que ocurrió. Mencionabas la Contraloría, el tema de las licencias médicas, profundicemos en eso porque muchas personas que no tienen los conocimientos como para armarse a sí mismos, digamos, como para investigar y decir, mira, el sistema está funcionando, porque de afuera la gente a veces no tiene tiempo, pero las noticias como por ejemplo lo de la Contraloría con las licencias médicas me da la idea que son como una buena noticia para la gente, o para la esperanza al menos, o la confianza en las instituciones, porque claro, quizás están decepcionados del sistema judicial por todo lo que ya hemos comentado, pero aparece ahora esta licencia médica y claro, dicen como, al fin hay una institución que pone orden, ¿no? Al fin se está destapando la olla, qué sé yo. Partamos como, ¿qué es lo que hace la Contraloría, en primer lugar? Y segundo, si es que comparte esta valoración, como que de repente la pega de esta institución está ayudando a que se recupere la confianza en las instituciones democráticas, así como un todo. Sí, no creo que la Contraloría quisiera ser vista como el último paladín de las instituciones en Chile, porque creo que, insisto, a pesar de todos los problemas que tiene la Fiscalía, que tienen los tribunales, que tiene la policía, PDI, etcétera, en general la gente está haciendo la pega. Y estos son evaluaciones internacionales comparadas. Pero claro, la Contraloría es una institución particularmente interesante. Voy a dar un dato que es poco conocido quizá por la audiencia. Durante la dictadura militar fue la única institución que se atrevió a decirle que no a Pinochet. Le costó el cargo en el acto al Contralor. Hubo una consulta ilegal que el régimen militar, ilegal respecto a la propia legalidad del régimen militar. Es cuando habíamos sido condenados por Naciones Unidas por violar derechos humanos como país. Y se llamó consulta, fue el 78, antes del plebiscito del 80. Que dentro de las mismas normas impuestas por la dictadura era también ilegítimo. Y llegó el decreto para que el Contralor tomara razón. Y el Contralor rechazó el decreto. Lo representó, se llamaba. La dictadura reaccionó en horas, lo sacó y puso al ministro de Interior de Contralor. Eso hacen las dictaduras, para que nos acordemos. Pero, ¿por qué relevo esta anécdota? Sí. Porque habla de una institución que es bien única en el concierto mundial, porque compatibiliza tanto labores de auditoría, esto que hizo de cruzar, de control de legalidad de los actos de la administración, preventivo. O sea, como que se adelanta. Esto, por supuesto, es algo que viene de la Constitución del 25. El año 42, una reforma constitucional que elevó a rango constitucional a la Contraloría. Y la Contraloría tiene un ethos muy importante, un ethos de... su espíritu, ¿no? Es un pequeño ejército, son cerca de 1.200 funcionarios de auditores y de abogados. Los abogados se dedican al control de legalidad de los actos de administración y los auditores a hacer este trabajo de evaluar que cada peso fiscal se gaste bien. Eso es como la auditoría que muchos pueden conocer porque realmente a las pegas de cualquiera van auditores de empresas, pero en este caso, claro, el auditor del Estado o de lo público. Exacto. Entonces lo que los auditores hacen es ver que esté bien, que esté legalmente hecho el gasto. La ley de presupuesto tiene glosas, llega a un nivel de detalle muy impresionante. Y lo que hacen, la Contraloría tiene, por supuesto, son cerca de 800 auditores, de los 1.200 funcionarios, 400 abogados y personal de apoyo. Obviamente que no puede estar permanentemente auditando todos los órganos del Estado, pero se deja caer a veces por sorpresa, o ahora con inteligencia artificial probablemente están haciendo su trabajo, probablemente esto cruce, que tampoco era tan común. Tan común y tan difícil de hacer. Fue una idea que es muy positiva. La Contraloría a veces es un dolor de cabeza para los funcionarios públicos.
a veces muchos servicios se quejan de que se ralentiza las cosas, las vuelve más lentas. Claro, pero ya estamos viendo que es bueno. O sea, es un costo que los países tienen. Todas las cosas tienen. Hay veces en que dos bienes pueden chocar. Uno quiere que las cosas sean rápidas, Sí. pero tampoco quiere que sea corrupto. O sea, hay que ir equilibrando, hay un cierto balance. Oye, Javier, tenemos, como te habrás dado cuenta, preguntas fascinantes, pero también tengo juegos. Y uno de los juegos que tengo es esta ruleta, no te preocupes, no vamos a desperfilar a nadie, no se gana, no se pierde, cero problema. Vamos a girar esta ruleta, Javier, y cada uno de estos colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o niña sobre lo que estamos hablando. La justicia en nuestro país, las instituciones. ¿A qué voy con niño o niña? Porque de repente pueden ser preguntas así medio desatadas, pero la idea es que la tomemos con la mayor seriedad posible y la respondamos como si fuera, no sé, tu hijo, tu nieta, tu sobrino. Vamos a girar la ruleta, ¿te parece? Mientras estamos conversando con Javier Couso, doctor en jurisprudencia, políticas sociales, también profesor de la UDP 1, 2 y 3. Gira la ruleta, estamos comentando justamente esta desconfianza que existe en la justicia y en todas las instituciones, pero particularmente nos hemos enfocado en la justicia en el último rato de la conversación. Contraloría, han aparecido otras cosas. ¿Dónde detiene la ruleta su flecha en el color rojo? Se devolvió el azul. Nos están como penando un poco, me parece. No, pero el color azul finalmente cayó la ruleta mientras le hacemos la pregunta entonces a Javier Couso. ¿Qué es lo que dice la ruleta? ¿Hay justicia en Chile? Responde el experto. Chile tiene justicia. Tiene una justicia que a veces es lenta, tiene una justicia que está sobredemandada, tiene una justicia donde hay algunos bolsones de corrupción, pero sumando y restando es un país que a lo largo de cerca de 200 años fue labrando un sistema judicial que tiene, yo diría, lo más importante, que los jueces son en general profesionales e independientes, tanto del gobierno como de actores privados poderosos. Uno podría tener una justicia súper rápida, pero si no es independiente, es inútil. Yo diría que Chile tiene ese árbitro imparcial que necesitamos para que arbitre los conflictos que tiene la sociedad, que son permanentes. Tiene mucho que modernizar, que mejorar, sobre todo en términos, la gente está muy cansada de lo lento que es la justicia. Incluso después de la pandemia, se produjeron cuellos de botella. Pero si uno en este mundo, digamos, en este valle de lágrimas, como decían nuestros abuelos, este mundo imperfecto en que vivimos, yo diría que Chile debe tener una de las justicias más razonables de América Latina junto con Uruguay y Costa Rica. Y qué bueno que menciona América Latina, porque de repente ver escenarios o gente que la está pasando peor, como que nos consuela, suena un poco crudo, pero no estamos en el fondo del pozo, por decirlo así. Para nada. Y a nivel de, digamos, los rankings de probidad, etcétera, estamos entre los 50 países estamos en el primer cuarto del mundo, digamos, incluyendo todos los países. Y esto cuesta, digamos, ha costado mucho labrarlo. Es muy fácil corromper una institución, pero es muy difícil llegar a consolidar algo como... Es como la confianza humana, es difícil construirla, muy fácil romperla. Tal cual. Javier Couso, profe de la UDP, también doctor en jurisprudencia, políticas sociales, muchas gracias por estar con nosotros. Nuestro público virtual te da un aplauso y nosotros seguimos con más All You Need Is Love. Llegó la hora de decir adiós, hemos conversado un montón de cuestiones, la verdad. Un programa cargado al cerebro, en este caso, pero cerebro porque hay que pensar harto. Por ejemplo, te pregunté al principio, ¿qué pasaría si la Tierra girara al revés? Estamos acostumbrados a una forma de giro, que es hacia el este, a una velocidad bastante alta por lo demás. Si girara para el otro lado, ¿qué pasaría? Para el otro lado, si me salió como que estuviera en un bar a las 11 de la noche. Sería catastrófico. Cambiarían, por ejemplo, las corrientes del viento. Eso haría que lugares áridos como el Sahara se transformaran en una jungla como el Amazonas. Anda a ver si quieres la repetición y toda esa reflexión para saber la respuesta más en profundidad. También estábamos conversando con Cecilia Ricape, ella es economista, sobre conceptos como el capitalismo digital, el tecnofeudalismo. ¿Qué diablos son estas palabras tan complejas? Que la gente que tiene poder son los que se están forrando con la tecnología. Como por ejemplo el señor Elon Musk, Jeff Bezos, ya lo vemos con Donald Trump, los impactos de eso. Y recién hablábamos sobre justicia en nuestro país. ¿Cuáles los impactos que tienen que vayamos desconfiando cada vez más en ella? Puedes revivirlo como siempre, YouTube, Spotify y tantas otras repeticiones que tenemos. Llega hasta acá entonces All You Need Is Love. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en otra. Chao, chao.